Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profesor. Hola a todos, espero que estén muy bien y hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, recuerden que hoy día expira el plazo para la entrega de la segunda evaluación sumativa, que recuerden deben subir al aula en la semana 9, creo que es. Sí, la semana 9, al final de la semana 9 está el link de la entrega del proyecto. Recuerden que tienen que entregarlo hoy día, máximo 23:59, que son dos entregables, un documento Word con el proyecto y aparte tienen como anexo la carta GAN. Son los dos entregables que tiene que subir una persona, que yo voy a revisar y espero ya máximo la otra semana tener las notas arriba. Profe, una pregunta. ¿Sí, Krishna? ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, lo del anexo, ¿cómo se coloca en el Word? Por ejemplo, porque tengo Como- entendido que, como acaba de decir usted, que se suben, sería el Word y el Excel. Ujú. Pero ¿cómo se coloca el anexo en el Word como para No, no, pues ser son dos documentos anexado? distintos. Por eso es un ¿No es necesario anexo. entonces indicarlo en el Word? No, 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 no. Por eso los anexos generalmente son documentos que precisamente por temas de formato no pueden ir en el documento original y se anexan al documento original y por eso son anexos. Entonces son dos documentos, el Word y aparte un anexo, el formato en Excel. ¿Ya? No es que tengas Ya, que profe, subirlo el gracias. Word. ¿Ya? Eso. En general, bien, yo creo que no sé si todos, pero la mayoría me envió los indicadores hasta ayer que los revisé. Creo que se los revisé casi todo, a todos en realidad. Y bien, o sea, en general entender la lógica, sí, yo vi que andaban medio, hasta la semana pasada quizás estaban un poco perdidos de cómo se hacían, pero en realidad con lo que me enviaron ayer me quedó claro de que entendieron. Así que en general yo creo que las notas van a estar bien porque los avances que me fueron presentando esta semana fueron bastante buenos, así que yo creo que en general la nota debería estar correcta y muy bien calificada. Ya, cerrando el tema de eso, bueno, la nota va a estar dentro de esta semana máximo hasta la siguiente clase el próximo martes. Ahora, y como empezamos a trabajar la clase anterior el viernes pasado, ya estamos con el segundo tema de la asignatura, ¿ya? Que es liderazgo. Y lo que vamos a ver hoy día hace referencia a algo que nosotros vamos a ver en la siguiente evaluación sumativa, ¿ya? Les comenté algo la semana pasada, que la siguiente evaluación que yo se la voy a presentar el próximo en la clase del viernes, o lo que ustedes van a tener que hacer básicamente es un plan de entrenamiento y de desarrollo o de mentoría, en este caso para los líderes, en temas de liderazgo, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la misma lógica, el mismo caso, pero ahora obviamente nos vamos a enfocar al tema del liderazgo. Entonces van a que, al igual como lo hicimos ahora, van a tener que generar un diagnóstico y posteriormente un plan de intervención para precisamente abordar los problemas de liderazgo que tiene la organización en el caso que les voy a presentar, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día tiene directa relación con la evaluación porque hoy día vamos a ver y vamos a analizar dos cosas. Primero, los distintos tipos de liderazgo que existen y en segundo lugar, cómo el tema generacional también influye en los tipos de liderazgo y en la forma en que las personas que tienen ciertos cargos de liderazgo ejecutan sus labores o de alguna forma dan directrices a su equipo. Y eso obviamente va a ser parte de la evaluación del próximo trabajo porque ustedes van a tener que precisamente hacer un diagnóstico, van a tener que identificar los tipos de liderazgo, van a tener que categorizarlos, identificarlos, en el fondo también proponer cuáles son los tipos de liderazgo que las personas deberían tener. Entonces, todo eso, por ejemplo, los tipos de liderazgo y esta segmentación por generación es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, la idea es que hoy día participen de la clase porque obviamente vamos a estar enfocados, como digo, en la parte teórica de lo que va a contener el siguiente trabajo. ¿Ya? Y que hace referencia precisamente a eso, a identificar los distintos tipos de liderazgo y también clasificándolos por generación, que básicamente obviamente diferencias marcadas entre una generación y otra y tiene que ver con temas formativos de la sociedad, etcétera. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy. Un segundito. Entonces, hoy día, la clase de hoy, vamos a ver los distintos tipos de liderazgo.
Hablamos de estilos de liderazgo, significa que básicamente no hay una sola forma de poder liderar equipos de trabajo, poder ser líder dentro de una organización. Van a haber una diversidad de estilos, ¿ya? Y cada persona, dependiendo de su formación, de sus valores, de su forma, de su profesionalismo, etcétera, va a adoptar distintas maneras de cómo adoptar y de cómo, en el fondo, generar liderazgo dentro de su equipo. Entonces, a partir de ello, y dado por muchos contextos que hoy día los vamos a revisar, generalmente las personas que están a cargo de cargos importantes optan por ciertos estilos de liderazgo. Y eso, como se lo indicaba, tiene que ver con factores internos de los propios de la persona y con otros factores que obviamente son sociales y que también, obviamente, de acuerdo al contexto y a los cambios que se van dando en la sociedad, también los liderazgos tienen que ir cambiando, ¿ya? Entonces, en esa línea, básicamente, dejar claro primero eso, que hay distintos tipos de liderazgo, no hay solamente una forma de liderar un equipo de trabajo, sino que básicamente la persona se debe adaptar a ciertos equipos, pero también hay mucho de lo propio, digamos, de las personas. Y eso lo vamos a dejar más claro en la segunda parte de la clase cuando veamos los tipos de liderazgo por distintas generaciones, donde vamos a ver claramente la influencia de su tiempo en cómo estas generaciones se comportan al momento de dirigir su equipo. ¿Ya? Ahora, algunas definiciones de libros, ¿ya? Con respecto a la literatura, que ustedes igual van a tener que trabajar con algo de esto en el siguiente trabajo, porque igual van a tener que definir, obviamente, a nivel teórico, qué es el liderazgo y cuáles son los distintos tipos de liderazgo que a ustedes les va a tocar trabajar, ¿ya? Entonces, Chapenato dice básicamente que el estilo de liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de diversos objetivos específicos. O sea, básicamente lo que dice Chapenato es que el estilo de liderazgo es en este caso, la persona, el líder, comunica a su equipo, ¿ya? Y lo moviliza para la obtención de algunos objetivos que son propios y que son comunes, ya que lo habíamos visto también en el trabajo en equipo, que obviamente siempre los equipos trabajan en torno a objetivos comunes, ¿ya? Otro autor, Ayau, plantea que básicamente los estilos de liderazgo son los comportamientos de los líderes, o sea, lo asocia directamente a eso, al tipo de comportamiento que tiene cada tipo de líder. Si es más controlador, si es más, deja espacio para que los demás puedan hacer su trabajo, si delega también, entrega ciertas responsabilidades. Ahí hay un factor que tiene que básicamente que ver con el comportamiento. Gabriela tiene el micrófono activado. Ya. Y también, por último, una última definición teórica, básicamente lo que plantea Stoner, que dice que los estilos de liderazgo dependen de los antecedentes, conocimientos, valores y experiencias que se obtienen a lo largo de la vida cotidiana. Este autor, a diferencia del otro, lo plantea directamente en que el estilo de liderazgo depende 100% de la persona, del tipo de formación, el tipo de vida, etcétera, de cómo de alguna forma ha ido adquiriendo experiencia. Entonces lo clasifica solamente como algo que depende de la persona. No le da, como a diferencia de otros autores, un contexto que también obviamente la persona se tiene que adecuar a ciertos contextos, sino que básicamente el estilo va a depender de la personalidad y de la forma de ser de la persona. Son distintas miradas de cómo se enfrenta un mismo concepto, que en este caso son los estilos de liderazgo. Ahí cada uno ve con cuál es la que más le hace sentido, pero también ustedes van a tener que investigar un poco respecto a las teorías que abordan el tema del liderazgo en la siguiente evaluación. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar los distintos tipos de liderazgo que son en general los más clásicos. Van a haber muchos más que estos, que los que nosotros vamos a ver acá hoy día, obviamente, pero básicamente lo que, los tipos de liderazgo que vamos a ver acá son los más marcados y los que sí o sí vamos a encontrar siempre en los distintos tipos de organización, ¿ya? Entonces, primero está el líder autocrático. Auto, que quiere decir, el auto siempre dice hace referencia al yo, ¿ya? Que es el que asume la responsabilidad de la toma de decisiones, es el que inicia y dirige las acciones, además de controlar al trabajador. Básicamente, cuando hablamos de un líder autocrático o una persona autocrática, es una persona que en el fondo centra todo su poder en sí mismo, ¿ya? Y cuando lo contextualizamos a la organización principalmente, o una persona que está a cargo de un equipo de trabajo, el típico jefe que no delega nada, que hace todo, que de alguna forma siempre tiene una sensación de desconfianza con su equipo. Estas son las típicas personas que creen que si ellos no lo hacen, los demás se van a equivocar,
¿ya? Tienen esos ciertos prejuicios. Y ya también son propios de liderazgo un poco más de la vieja escuela, como se dice, ¿ya? Entonces, aquí básicamente el rol que él tiene es de asumir toda la responsabilidad por el equipo y más que delegar o entregar cierta función al equipo o entregar cierta autonomía para que la gente que está en su equipo pueda desarrollarse, lo que hace es solamente controlar. ¿Ya? Les pasa solamente ciertos trabajos operativos, tareas muy básicas y básicamente está controlando que se cumplan los tiempos y los plazos que están establecidos. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente las personas que están bajo este tipo de liderazgo, ojo, porque es importante para el trabajo, no son personas que tengan la capacidad de crecer. ¿Por qué? Porque su líder, su jefatura, no visualiza que el crecimiento de su equipo sea algo que sea parte de su labor, ¿ya? Básicamente su único rol con su equipo es controlar que hagan su trabajo, ¿ya? No visualiza también esa opción de que en la medida que el equipo crezca también su desempeño puede ser mejor, sino que básicamente se centra en una labor de control. ¿Cuáles son las características de este personaje, del líder autocrático? Seguro. Es el típico jefe que nunca se equivoca, como les decía, ¿ya? Y en mi experiencia me ha pasado ver muchas personas que son de esta característica. Generalmente todos se equivocan, menos él. Cuando en la empresa hay muchos problemas, generalmente los problemas siempre están alojados en los trabajadores y no en el jefe, ¿ya? Eh, y cuando dice ahí capacidad de expresar su idea de forma directa, eh, digamos, claro, esta persona que te va a criticar, que te va a decir que lo está haciendo bien, no quizás con un afán de poder mejorarlo, sino que simplemente con un afán de llamarte la atención, que también es otra diferencia de este tipo de líderes, ¿ya? Generalmente un líder más moderno, por decirlo de alguna forma, ve en el error una posibilidad de aprendizaje para la persona, ¿ya? En cambio, generalmente estos líderes frente al error, ¿qué es lo que hacen? Castigan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son básicamente formados en una disciplina antigua que tenía como un efecto directo, un error, un castigo. ¿Ya? Actualmente los líderes generalmente se enfocan en precisamente cuando una persona comete un error, una oportunidad de aprendizaje, porque obviamente la persona no volverá a equivocarse en lo mismo, ya sea una vez se equivocó en algo puntual. Altos conocimientos del sector en que se encuentra. En general, más allá de eso, de que quizás su característica personales no sean quizás las más adecuadas, en términos técnicos sí son bastante eficientes, ¿ya? Y como dice ahí, son personas que generalmente, y por un tema característico también que era del antiguo mercado laboral, personas que han trabajado mucho tiempo en lo mismo, ¿ya? Era súper habitual eso antes, digamos, de personas que trabajaban toda su vida en una misma empresa, 30 años, 25 años, incluso ni siquiera en la misma empresa, en el mismo cargo, ¿ya? Y era lo normal del mercado laboral antiguo, ¿ya? No estaba este dinamismo y este cambio que existe ahora y que cada vez que las tecnologías van generando cargos nuevos, antes no, antes era todo muy estático, todo muy poco movible, se desarrollaba bastante poco, entonces las personas, o generalmente los trabajadores estaban toda su vida en una empresa, ¿ya? Y por lo tanto estaba ese tema del compromiso, del ponerse la camiseta, porque básicamente pasaban toda su vida en una misma empresa. Por lo tanto, llegaban a ser expertos y manejar obviamente como el rubro, la industria donde estaban trabajando. Precisamente por eso, porque eran personas que prácticamente hacían toda su vida, su carrera profesional solo en una empresa. ¿Ya? Eh, mm, Básicamente, y la relación con sus jefes también, como bien dice ahí, se asume un rol de gobierno, digamos, más que de trabajar en equipo, sino que asume esa diferencia. Yo soy el líder y acá está mi equipo, y de alguna forma tiene claro que hay una situación de subordinación al liderazgo, ¿no? Porque eso en contraposición con los liderazgos más nuevos, generalmente todo lo contrario, porque el líder nuevo no tiene, o sea, obviamente siempre va a estar esta diferencia jerárquica, pero no lo va a ver como un subordinado, sino que lo va a ver como parte del equipo, ¿no? Obviamente hay una diferencia importante en mirarte así como hacia abajo, como una persona que cumple funciones, que en mirarlo como parte del equipo, que también como que el trabajador es una persona que propone y que en el fondo también va a aportar cierta idea, ¿ya? El liderazgo democrático básicamente hace referencia a lo que nosotros conocemos con el concepto de democracia, que es, a diferencia del modelo anterior que estábamos viendo, es la persona que fomenta la participación, ¿ya? No es este líder que trabaja solo, que no delega, que no forma
a su equipo, sino que es todo lo contrario. Generalmente es la persona que incluye a su equipo, principalmente lo que cuesta más a veces que incluyan a los equipos, que es la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, claramente aquí hay una visión distinta de cómo yo líder me enfrento al equipo, a diferencia del modelo anterior que nosotros estábamos viendo del liderazgo autocrático, donde básicamente la única relación es te entrego tareas y controlo que hagan las tareas. Ya en este caso, la visión del líder democrático no es así, ya, sino que los hace parte del proceso. ¿Ya? No es un líder que entrega tareas y va controlando que las cumplan, sino que básicamente los incorpora en los procesos, ¿ya? Y no solamente en los procesos operativos, sino que, como dice ahí, en los procesos de toma de decisiones, ¿ya? Entonces, por lo tanto, las personas que son parte de ese equipo no solamente están haciendo las tareas operativas más básicas, sino que están también a un nivel estratégico, tomando decisiones. Por lo tanto, también habla de que este tipo de liderazgos son líderes que confían en su equipo, ¿ya? A diferencia del autocrático que no confía en sus equipos, por lo tanto, por eso no lo hace parte de los procesos, solamente le entrega las tareas, ¿ya? Aquí hay una diferencia importante con este tipo del liderazgo más democrático, porque precisamente parte de la base de confianza, ¿ya? Y de mirar a su equipo, como les digo, no hacia abajo como un subordinado, sino que básicamente como pares que son capaces de aportar a un nivel estratégico. Por lo tanto, hay otra visión, y esa visión básicamente se basa en confiar en el equipo y que sean parte de la toma de las decisiones, ¿ya? Entonces, aquí obviamente hay un cambio de paradigma y también tiene que ver un poco con lo generacional, ¿ya? Porque este tipo de liderazgo también hablamos de que de alguna forma puede ser un poquito más nuevo, ¿ya? En el sentido de que deja que las personas participen de la toma de decisiones. Krishna está levantando la mano. Profe, quería hacerle una pregunta. ¿Ese Power está en el aula? Debería estar en el aula, ¿no está en la semana 9? Es que no es el mismo Power, por eso quería preguntarle Ah, ya. si lo estaba viendo de algún otro lado o algo. Es que sí, pues, estamos un poquito más adelantados, entonces puede que ver. Ya. Eh, lo voy a subir, ¿ya? Voy a subir qué corresponde que esto. Entonces después más tarde cuando suba la clase también voy a subir esta PPT, ¿ya? Para que sea coherente Gracias, con profe. la clase y lo voy a cambiar. Que a veces pasa eso como hay un diseño, pero a veces uno en la clase así va avanzando más rápido, los contenidos se van viendo distintos. Ya, gracias. Ahí lo voy a subir. Perdón. Entonces, siempre hay estos cuadros comparativos que de alguna forma evidencian las ventajas y las ventajas de cierta forma de gestionar, en este caso, los equipos de trabajo, ¿ya? Y en este caso, cuando estamos haciendo referencia a este liderazgo democrático, nosotros aquí podemos visualizar que, por ejemplo, la ventaja es que obviamente logra una integración mejor en la empresa y en el grupo. O sea, ¿a qué hace referencia esto? Lo más probable es que la evaluación del equipo de trabajo frente a líderes que son de estas características más democráticas va a ser mejor. ¿Por qué? Porque generalmente una de las cosas que de alguna forma evidencia la satisfacción de un trabajador en la empresa, en el puesto de trabajo, es precisamente que se sienta escuchado, que se sienta parte de las decisiones, ¿ya? Entonces, obviamente en la medida que un líder, un jefe tenga esta política de integrar a los trabajadores en la toma de decisiones, obviamente la evaluación hacia él va a ser mejor, porque se va a sentir esa cercanía, a diferencia del otro líder, del líder autocrático que excluía a sus trabajadores de las decisiones. Entonces, claramente, lo más probable es que ese líder no sea bien evaluado en ese punto, porque básicamente los trabajadores que van a decir, mi jefe no confía en mí, mi jefe no me incorpora en los procesos importantes. Entonces, por lo tanto, se van a sentir poco valorados también. Es un efecto indirecto también de este tipo de liderazgo autocráticos que no valora a su equipo. Obviamente, el trabajador no se siente valorado porque no es tomado en cuenta para asumir ciertas decisiones, a diferencia de lo que pasa acá con este tipo de líder que es más democrático, ¿ya? Se crean mayores vínculos corporativos. ¿Por qué? Porque obviamente un líder democrático, en la medida que incluya a su equipo, genera mayor participación. Algo lógico, ¿ya? Todas las personas van a participar de los distintos procesos, de las distintas etapas, no solamente en lo operativo, sino que también en lo estratégico. Por lo tanto, en la medida que se trabaje mayor en equipo, obviamente se van a mejorar la cantidad de vínculos,
¿ya? Y también promueve la iniciativa, que es algo súper importante en la organización ahora, ¿ya? Como se da este espacio para que las personas participen, siempre van a estar los trabajadores o van a estar ahí los equipos aportando ideas, ¿ya? Porque si lo llevamos, por ejemplo, a otro contexto de líder autocrático, generalmente si tú sabes que tu jefe no te va a escuchar, ¿qué piensas de esos trabajadores? ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a proponer esto? Si al final yo sé que me va a decir que no, ¿cierto? Entonces, inmediatamente eso cierra la puerta a cualquier iniciativa que venga desde los colaboradores, a diferencia de este liderazgo más democrático, que en la medida que genera esos espacios de participación, obviamente los colaboradores, los trabajadores, los equipos se van a sentir con más espacio para poder participar y proponer cierta iniciativa, ¿ya? Y lo último, súper importante, y eso efectivamente pasa. Cuando en los equipos existe este tipo de liderazgo democrático y todos participan, etcétera, y logran esta cierta autonomía, porque ya no son tan dependientes de este jefe, en la medida que el jefe no esté, el equipo sigue trabajando, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno tiene claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus obligaciones, ¿por qué? Porque el jefe está delegando, ¿ya? A diferencia, si lo llevamos al otro escenario del liderazgo autocrático, donde no había esta participación y obviamente todos dependían de las instrucciones del jefe, de que el jefe los controlara, si el jefe no está, el equipo no funciona. Como toda la información y digamos, todo el trabajo está centrado en el jefe y el jefe el que distribuye los trabajos, si no está el jefe en quien distribuye estos trabajos, el equipo se va a parar en el fondo porque no va a tener que hacer. ¿Se fijan? Entonces, esa es una diferencia importante, ¿ya? Cuando el líder autocrático, este líder más de la vieja escuela, no está, el equipo no trabaja. ¿Por qué? Porque no tiene, él como concentra todo el trabajo, y si no, obviamente no está. ¿Quién va a delegar el trabajo? El trabajo que hay, hasta que él vuelva y retome sus funciones, digamos, a diferencia del liderazgo democrático, porque como todos saben qué es lo que tienen que hacer, no dependen de un jefe que les diga qué tienen que hacer. ¿Se fijan? Entonces, él puede no estar y el equipo va a seguir trabajando igual. Ahora, ¿cuáles son algunas de las desventajas de este liderazgo más democrático, más participativo? eh, el proceso es más lento, ¿ya? De alguna forma de participación, porque obviamente en la medida que, por ejemplo, eh, se incluye a un equipo en la toma de decisiones, se van a hacer muchas reuniones, por lo tanto, el llegar a una definición va a tomar un poquito más de tiempo, ¿ya? A diferencia del otro liderazgo, del autocrático, donde es el jefe el que toma la decisión y no incluye a nadie más. Por lo tanto, el jefe decide y los demás solamente se dedican a implementar lo que el jefe decidió. Por lo tanto, más rápido. Acá no, como es un proceso más participativo, donde todo el equipo forma parte de eso, obviamente las acciones se pueden demorar un poco más. Eso puede ser una eventual desventaja. La segunda, si el líder no es capaz de llevar bien la situación, puede fracasar. Obviamente siempre va a haber una dependencia, ¿ya? Porque independiente de que se deje participar a los trabajadores, igual siempre va a haber una dependencia del líder. Entonces, de alguna forma, no solamente puntualmente en este tipo de liderazgo, sino que eh, generalmente, y es normal, en la medida que un equipo no sea bien liderado, lo más probable es que no tenga un buen resultado, ¿ya? No es fácil a todos tener contentos. ¿A qué se refiere con eso? En la medida que uno haga partícipe a ciertas personas, obviamente, van a haber iniciativas que se van a poder tomar y otras que no se van a poder tomar, ¿ya? Entonces, quizás alguna persona en esa lógica que presenta alguna iniciativa que la cual sea no recibida, en este caso por el liderazgo, puede decir que aquí algo está pasando, quizás no me están considerando, ¿ya? Por eso se da esa situación, ¿ya? Independiente que todos participen, no siempre se va a poder tener felices a todos, no siempre se van a poder llevar a cabo todas las iniciativas que los colaboradores presentan, ¿ya? Porque a veces, y a mí me ha pasado generalmente que a veces las expectativas con respecto a algunos proyectos que presentan los trabajadores son bastante altas y en realidad en la empresa es difícil que se puedan implementar, ¿ya? Entonces, ahí como bien dice ahí, no es fácil tenerlos contentos a todos precisamente por eso, porque eh, generalmente hay iniciativas y van a haber propuestas que igual van a tener que ser rechazadas. Entonces, no se da por asumido que el liderazgo democrático siempre le va a decir que sí a todos los proyectos. Obviamente que no, pues hay proyectos que son viables de hacer y otros que no, ¿ya? Y lo otro es demasiada confianza en el grupo, que también se puede asociar con una desventaja en algún momento, considerando que quizás el grupo no pueda dar el ancho para cumplir una tarea o que quizás no necesariamente las personas del equipo cuenten con las competencias y habilidades que se necesitan para poder
llevar a cabo o tomar alguna decisión más estratégica, etcétera. Entonces igual hay una desventaja que hace precisamente referencia a eso, ¿ya? En la medida que se delegue mucho en el grupo, quizás hay labores que puedan exceder sus capacidades, sus competencias y que de alguna forma se pueda haber afectado el resultado del equipo completo. Y hay otro tipo de liderazgo que se denomina con este concepto, que es francés, que es el laissez-faire, que básicamente hace referencia al dejar hacer. ¿Ya? No tengo claro cuál es la traducción exacta, pero ese concepto, generalmente del laissez-faire, hace referencia precisamente a este líder que da espacio, que básicamente no entrega alineamientos, sino que deja hacer, deja el espacio para que los colaboradores tengan mucha mayor independencia y autonomía, no son tan controlados. Entonces, de alguna forma es como el líder que se puede catalogar un poco más relajado, digamos, ¿ya? Que confía 100% en su equipo y que deja el espacio para que básicamente el equipo tome las decisiones y participe ya a nivel estratégico. ¿Ya? Entonces, de alguna forma se pasa al otro extremo del líder autocrático, como todo lo contrario, prácticamente el líder ausente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente se centra en que el equipo pueda llevar a cabo las labores que se le están pidiendo. ¿Ya? Como bien dice ahí al lado izquierdo, dice no participo en el proceso de la toma de decisiones a no ser que el grupo me lo pida. Básicamente es una de las lógicas. O sea, ya se vuelve un poco la relación de dependencia, cambia. De alguna forma, y como está la flechita ahí, es el líder que depende de su equipo. ¿Ya? Y de alguna forma hay una confianza, de alguna forma ciega, como es ahí, confío en ellos porque son eficaces, comprometidos en que el equipo va a poder sacar el trabajo adelante. ¿Ya? Entonces, igual hablamos de dos características, digamos, de una persona que de alguna forma no tiene esta característica controladora, ¿ya? Pero también hablamos de una característica del equipo que de alguna forma tiene un nivel de competencia, de habilidades importantes, por lo tanto el jefe los mira y confía en ellos y dice, si tengo algo que hacer, ellos tienen la capacidad de poder hacerlo solo y si tienen alguna duda puntual, algo que ver, lo verán conmigo, ¿ya? Y se les da paso, y que eso marca un poco la diferencia con los demás líderes, porque el democrático lo hace lo hacía partícipes de las decisiones a, a su equipo, ¿ya? Este no, pues este tipo de liderazgo, el laissez-faire, deja que el equipo tome las decisiones. ¿Se fija? Entonces ahí hay un cambio también. No es que tomen las decisiones en conjunto, sino que el jefe dice, como el equipo sabe, mi equipo es bueno, ellos finalmente son los que toman las decisiones, ¿ya? Es bastante poco común, yo creo que igual yo lo he visto, pero principalmente se pasa en personas que quizás a veces, y yo lo he visto, me he fijado, que pasa cuando quizá el jefe no tiene la suficiente calificación técnica, no sabe tanto, y depende mucho de su equipo para hacer la pega. Yo me he dado cuenta que este tipo de liderazgo pasa cuando pasa eso, digamos. Cuando a veces el equipo, los trabajadores saben más que el jefe no sabe mucho y por lo tanto no puede tomar decisiones a nivel operativo o a nivel técnico y depende de su equipo y finalmente son los equipos los que terminan tomando decisiones, ¿ya? Generalmente cuando se hace esa característica, ¿y qué pasa? Pasa muchas veces que, y es bastante frecuente que a veces los equipos saben más que el jefe sea este tipo de liderazgo, porque como el jefe no sabe, básicamente tiene que derivar todas las decisiones al equipo y a las personas que están mejor calificados que él, que más allá de eso tienen un nivel de subordinación hacia él, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un liderazgo bastante ausente, ¿ya? Donde es el equipo el que toma el liderazgo. ¿Se fijan que hemos visto tres tipos de liderazgos distintos? El autocrático, donde el jefe es todo. El democrático es como un 50-50, ¿ya? Si bien se mantiene el estilo de liderazgo, las personas participan. Y este es el laissez-faire, que es todo lo contrario, ¿ya? Donde de alguna forma los equipos toman un poco más el control y en este caso el líder solamente está para algunas cosas puntuales porque deja que el equipo en el fondo haga el trabajo y él participa puntualmente de algunas definiciones en algunos casos puntuales. ¿Se fijan? Entonces, acá ya tenemos tres tipos de liderazgo y como les dije al principio de la clase, la idea es que vamos quedándonos con eso porque en el trabajo que ustedes van a tener que realizar también van a tener que clasificar, ¿ya? ¿Qué tipo de liderazgo, según la información que yo les voy a entregar, si pertenece a cuál de estos tres tipos de liderazgo? ¿Ya?
Siguiendo en la misma línea de este liderazgo laissez-faire, que recuerden significa como el dejar hacer. Los líderes prefieren las normas claras, ¿ya? En ese sentido, obviamente, en general, los liderazgos van a preferir, obviamente, tener las normas claras con respecto a quién va a tomar las definiciones, por ejemplo, que en este caso va a ser el equipo, ¿ya? Y la segunda característica, finalmente, es fundamental. Los líderes no tienen un papel protagonista, ¿ya? Más bien su papel es pasivo, ¿ya? O sea, como yo les decía, el equipo finalmente es el que termina tomando las decisiones. Son neutros, no participan. Básicamente tienen un rol de mediador, digamos, cuando el equipo está tomando ciertas definiciones. Ellos no imponen, ¿ya? Todo lo contrario, dejan que el equipo defina, ¿ya? El líder influye muy poco en los logros y los objetivos de la empresa. Obvio, pues si no participa de las decisiones estratégicas, finalmente su influencia en las decisiones que se toman va a ser mínima, por lo tanto no va a tener un rol muy destacado al momento de evaluar quién participó en los logros, ¿ya? Y por lo mismo también tampoco participa mucho en el clima laboral, lo que igual eso es obviamente una desventaja porque, como lo hemos visto anteriormente, son los líderes los que moldean la cultura y el clima, por lo tanto, si no participan de ese rol gestor, moldeador de la cultura y se entrega un poco ese rol a los trabajadores, se puede ahí generar una situación compleja, ¿ya? No se juzgan las aportaciones y sugerencias de los empleados ya que tienen poder de decisión. Es decir, yo no me voy a meter en las decisiones que digan mi equipo porque básicamente ellos son los que saben. ¿Se fijan? Entonces generalmente este líder, como bien dice ahí, un líder bastante pasivo que no se va a enfocar de alguna forma en participar ni en cuestionar las decisiones porque para él es más fácil confiar en que su equipo pueda sacar el trabajo adelante porque como bien dice, la última característica, el poder está en las manos del grupo y no el del líder, ¿ya? Y más allá de un tema de poder, obviamente, generalmente por algo están estratificados los roles, por algo hay jefatura y por algo hay equipo, ¿ya? Y si eso se invierte, claramente ahí algo claramente no está bien. Entonces, en ese sentido, a veces este liderazgo obviamente no es el ideal, no es el mejor, ¿ya? Porque también pasa a ser muy extremista y obviamente ya en términos básicos y esenciales, su característica de líder se pierde, se difumina, ¿ya? Pero ya el momento de entregarle todo el poder de decisión y todo el poder estratégico a su equipo, básicamente ese liderazgo se pierde, se elimina, así que también obviamente hay un riesgo con eso, ¿ya? Y obviamente no es recomendable tener o que un liderazgo no tenga una cierta cuota de poder y que finalmente se lo entregue todo a su equipo. Entonces ahí también hay una situación de riesgo que obviamente este tipo de liderazgo, como les digo, no es el recomendable. ¿Sí? Nunca son buenos los extremos, como dicen. La idea siempre es poder llegar a consenso entre los equipos y los distintos liderazgos. ¿Ya? Ahora, este tipo de liderazgo es un poco más nuevo y digamos, de alguna forma, el tipo de liderazgo que las organizaciones quieren ahora, ¿ya? Es súper difícil poder encontrarlo, ¿ya? Los tres que vimos anteriormente, yo diría que son los que nosotros siempre vamos a encontrar, ¿ya? Y los que vamos a ver ahora son básicamente los tipos de liderazgo a los que queremos llegar, ¿ya? Que también recuerden eso en la misma línea del trabajo que ustedes van a tener que hacer. En el fondo van a tener que identificar el tipo de liderazgo que tienen ahora, pero también van a tener que definir a qué tipo de liderazgo van a querer llegar. Entonces ahí hay algunos cambios en el paradigma y puntualmente ahora el tipo de líder ideal generalmente que plantean los teóricos, los psicólogos laborales que se dedican a este tema, es precisamente el que están viendo ustedes en pantalla, el liderazgo transformacional, ¿ya? Que es completamente distinto a los paradigmas a los tres modelos que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no solamente habla de influenciar, digamos, de generar, de trabajar en equipo, sino que cuando hablamos de liderazgo transformacional hablamos de que el líder busca transformar en el fondo a las personas. Por lo tanto, ahí hay un factor mucho más interno, ¿ya? Porque no solamente yo voy a seguir las instrucciones de mi jefe, sino que en el fondo yo voy a cambiar porque mi jefe me está pidiendo cambiar. Entonces, obviamente, cuando hablamos de que un líder logra transformar a las personas, estamos hablando que está haciendo o está cambiando en el fondo a las personas en un aspecto que es bastante profundo, ¿ya? Por lo tanto, ya hablamos de otro nivel de liderazgo, ¿ya? Que tiene un impacto y una influencia mucho mayor en sus colaboradores que los tres modelos que veíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ya logra impactar de tal manera a sus trabajadores que les logra generar algún tipo de cambio, ¿ya? Por eso hablamos de
liderazgo transformacional o inspiracional también, como lo plantean otros autores, que hace precisamente referencia a eso. No solamente lidero, sino que finalmente termino influyendo tanto en mis trabajadores que los termino cambiando. Y ese líder pasa a ser un modelo. Y como pasa a ser un modelo, los trabajadores que quieren replicarlo y por lo tanto pasa a tener estas características también de inspiracional o de motivacional, ¿ya? Porque lo ven a él y en el fondo la idea es poder tener las mismas competencias, las mismas habilidades que tiene este jefe, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de liderazgo transformacional, básicamente nos enfocamos en cuatro características que definen a este líder nuevo, digamos, que impacta y transforma a las personas que están bajo su liderazgo. Primero, la motivación, ¿ya? Primero, debido a que articula la visión, debería decir ahí, no la visión, inspirando a los seguidores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes ya saben que existe la estrategia de la empresa, que la estrategia de la empresa está siempre la misión, está la visión y los valores que la empresa declara, ¿ya? Entonces, claramente, uno de los ejes claves del liderazgo es precisamente articular la estrategia de la empresa con los equipos de trabajo. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? El líder, el jefe, ¿ya? Y eso es súper difícil, en el fondo. Pero en la medida que un jefe tenga esta característica, transformacional, motivacional, que compromete a su equipo, lo va a lograr efectivamente que su equipo de trabajo esté alineado con la estrategia de la empresa. Y eso a través de la motivación. Entonces, principalmente acá hablamos de ese componente de que de alguna forma este líder logra que su equipo se ponga la camiseta a través de la motivación. Y cuando hablo de ponerse la camiseta es que precisamente conozca la estrategia de la empresa y la lleve a cabo en su día a día, digamos, que comparta la cultura de la empresa, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una parte súper importante que es la motivación, que el trabajador está motivado porque su jefe lo logra inspirar y que de alguna forma tiene ese compromiso, ese camiseteo con la empresa. ¿Ya? La segunda característica hace referencia a lo intelectual, ¿ya? Que básicamente estimula y moviliza las capacidades del trabajador, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Constantemente le está pidiendo cosas, lo está desafiando, por lo tanto el trabajador también se ve estimulado, ¿ya? Sabe que eh, su jefe le está solicitando diversas tareas, por lo tanto se siente desafiado por alguna forma y ese desafío obviamente implica estarse capacitando y adoptando nuevas formas de hacer las cosas, ¿ya? Por lo tanto, también al adicionar al componente motivacional que veíamos recién está este componente intelectual, ¿ya? Porque básicamente siempre hay un desafío intelectual en el fondo de pedirle nuevas tareas, nuevas formas de hacer las cosas, ¿ya? Un tercer componente, el que está ahí en color verde, que habla de la individualización, que es básicamente tener la capacidad de independiente que yo tenga mi equipo, los puedo individualizar, reconocer a cada uno y tener en cuenta cuáles son las competencias y las necesidades de cada uno de los seguidores. Entonces es importante también eso, ¿ya? No solamente tener que el líder tenga una visión de grupo, de equipo, sino que también en el fondo tenga la capacidad de poder personalizar, de conocer a cada uno de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque como dice ahí, el hecho de sentirse considerado, de que su jefe sepa quién es, qué hace, cuáles son sus problemas, cuáles son sus competencias, obviamente va a mejorar también el desempeño del trabajador, ¿ya? Y por último, la cuarta característica es la influencia, ¿ya? Que es lo que está ahí en color verde, ¿ya? Que básicamente es la característica fundamental de esta jefatura, es la capacidad de influencia en el trabajador, es decir, qué tanto yo impacto en la persona, ¿ya? Llevándolo, por ejemplo, al último modelo que nosotros estábamos viendo de este líder, Liza Fair, básicamente él no tiene ninguna influencia sobre sus trabajadores porque es una figura ausente, ¿ya? Este liderazgo transformacional, todo lo contrario, ¿ya? Es tan presente, no en el sentido controlador, sino que en este sentido de que siempre está inspirando, que está desafiando, que está conociendo a sus trabajadores, que finalmente lo termina influenciando, ¿ya? Y cuando hablamos de influenciar, es que básicamente ese trabajador al momento de tomar una definición va siempre a considerar lo que haría su jefe, ¿ya? Por lo tanto, ahí se da esa lógica de modelo, ¿ya? Porque cuando empezamos a imitar ciertas conductas, obviamente estamos replicando una forma de hacer que nosotros que ya conocemos, que en este caso está alojado en el jefe, se produce precisamente eso que definimos como influencia, ¿ya? Que es la capacidad de modificar, cambiar
a las personas con las cuales yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, básicamente el liderazgo transformacional, que es lo que busca o lo que se espera del líder en la actualidad, tiene estas cuatro características: la motivación, la simulación, la consideración y la influencia, que si se fijan, apuntan a distintos temas: a la emocionalidad, al intelectual, a sentirse valorado y también a dejar ese espacio para que una persona influya dentro de mí como líder. Entonces, en la medida que un líder cuente con estas cuatro características en la relación que mantiene con su equipo, lo más probable es que se va a ser considerado como un liderazgo transformacional, porque efectivamente va a estar transformando a su equipo a través de la motivación, del intelecto, de la personalización y de la influencia que va teniendo con ellos. ¿Ya? Entonces, esto, como voy a ir cerrando la primera parte de la clase, ¿cuáles son las características del líder transformador? Primero, eh, hace, hace ser mejor a sus trabajadores porque lo hace sentir mejor. Fijan, aquí hay un componente motivacional grande. Eso claramente apunta a la motivación. ¿Ya? Hacen que los trabajadores sientan como suyo el proyecto en que participan, ¿ya? Es decir, no es, yo estoy haciendo esta pega para mi jefe. Generalmente uno tiene esa lógica: yo le estoy haciendo esta pega a mi jefe. No, po. Ahí los trabajadores que están bajo este tipo de liderazgo sienten que son parte del proyecto. Entonces ellos están haciendo una cosa importante, no le están desarrollando un trabajo puntual que les pidió el jefe, sino que en el fondo están trabajando en un proyecto que lo involucra a todos, ¿ya? Crea ciega en la empresa y crea la conforman. Básicamente hace referencia al compromiso, ¿ya? Obviamente, en la medida que yo tenga un jefe que me inspira, que constantemente me está motivando, me está desafiando, yo me voy a comprometer, ¿ya? ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Precisamente con lo último que dice ahí, que es básicamente hacer bien mi pega, ¿ya? Y también aportar, como dice ahí, con su carisma personal, principalmente a generar un buen clima. Entonces, este paradigma del líder transformador básicamente es de alguna forma un tipo ideal del jefe que nosotros necesitamos ahora en las organizaciones, ¿ya? Porque precisamente aporta este componente motivacional de compromiso intelectual en este desafío permanente, y también de alguna forma este espacio para que los trabajadores puedan ser parte de las definiciones estratégicas de la organización. ¿Ya? Y este tipo de liderazgo, el último que vamos a ver, perdón, el transaccional, como dice su nombre, que básicamente se basa en la transacción. Cuando hablamos de la transacción, el típico líder que de alguna forma pide cosas a cambio de algo. ¿Ya? Y este liderazgo, claramente, hay un tema ahí que quizás no es el mejor, porque no hay ningún componente motivacional de alguna forma estimular el desempeño del trabajador, sino que es como siempre se ha dicho: el garrote y la zanahoria, ¿ya? Si el trabajador tiene un buen desempeño, lo va a premiar, le va a dar una zanahoria, y si el trabajador tiene un mal desempeño, lo va a castigar y le va a entregar un garrote. Entonces, el líder transaccional básicamente se basa precisamente en lo que dice ahí, en una política de compensaciones económicas, digamos, de que si el trabajador, en la medida que cumpla alguna meta, algún objetivo, se le va a compensar con algo, ¿ya? No es del tipo de liderazgo más valorado, por decir, porque básicamente es cortoplacista, ¿ya? Busca que el equipo cumpla ciertas tareas en determinado plazo a través de pequeños incentivos según el cumplimiento de tareas. Entonces no hay quizá una visión a largo plazo, como es ahí, está basado más en la gratificación que en la gratitud. Por lo tanto, eh, hay una valorización, obviamente, y finalmente lo que termina pasando con estos equipos es que en la medida que no tengan incentivos no van a hacer el trabajo, porque van a estar acostumbrados a esta lógica de la recompensa. Entonces, por lo tanto, aquí temas como el compromiso que hablábamos en el caso del liderazgo anterior acá no se dan, ¿ya? Porque en la medida que siempre haya una recompensa, que generalmente es monetaria o con algún tipo de incentivo, los trabajadores se van a acostumbrar a eso. Que va a pasar en la medida que siempre se les pide una tarea que van a tener que hacer? A colocar un incentivo de por medio. Por lo tanto, tampoco es un tipo de liderazgo recomendable. Que actualmente todavía se mantiene, sí, son pocos, sí, pero todavía existen, ¿ya? Y básicamente tampoco fomentan mucho el desarrollo de sus equipos, porque no hay una política de crecimiento, desarrollo, de generar motivación y compromiso, sino que básicamente está el hecho de compensar que el trabajador cumpla ciertas tareas, ¿ya? Ahora, aquí cerrando la primera parte de la clase, como les decía, ¿por qué esto es importante? Y si no está en el aula, lo voy a subir ahora, porque básicamente estos tipos de liderazgo van a ser la guía, los referentes teóricos que ustedes van a tener que desempeñar
en el siguiente trabajo. ¿Ya? Así que lo voy a subir al aula para que ustedes también lo puedan revisar. Voy a pasar lista ahora, así que atención mientras abro el libro de clase. ¿Ya? Uy, está súper lento el portal del intranet. Está muy lento el internet. Denme un minuto a ver si puedo entrar. Atención, voy a pasar la lista. Cuando se despegue, porque se quedó pegado. Justo despliego la lista y se quedó pegado. Ya, atención. Milko Arce. Presente. Gracias, ahí está. Tiaren Benítez. Presente, profe. Gracias. Génesis Briones. Presente, profe. Gracias. Alison Carrasco. Alison. Ya, denme un segundo, se quedó pegado. ¿No? Ya está. Alison no la escuché. Cindy Contreras. Presente. Gracias. Jocelyn Correa. Jocelyn Correa. Alexandra Fris. Alexandra Fris. Dominique González. Presente, profe. Gracias. Betsabe Guerrero. Betsabe. Presente. Gracias. Carolina Mallea. Presente, profe. Gracias. Maciel Meneses. Presente, profe. Se escucha con eco. Fernanda Miranda. Fernanda Miranda. Patricia Montt. Presente. Gracias, Patricia. Gabriela Moreno. Presente, profe. Gracias. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Gracias. Ricardo Muñoz. Acá, profe. Gracias. Nicole Muñoz. Presente. Gracias. Francisca Muñoz. Presente. Gracias. Claudio Orellana. Claudia. No. Sandra Pérez. La Claudia trabaja en el día, quizás por eso no se pudo conectar. Sí, me envió un correo. Sandra también estaba, ¿cierto? Sí, presente. Gracias. Maritza Pino.
Presente, profe. Gracias. Daniela Po. Daniela. Profe, la Dani estaba conectada, pero creo que le queda como el 13% de batería, nos dijo Ya. a nosotros, en el grupo. Gracias. Ya, Camila profe. Rioseco. Presente. Gracias. Paulina Seguel. Presente, profe. Gracias. Vania Sigalia. Presente. Gracias. Angelina Torjón. Angelina. Krishna Usua. Presente, profe. Gracias. Tamara Valderrama. Presente. Francisca Valdivia. Francisca Valdivia. Profe, ella le mandó un correo explicándole que estaba en la clínica. Ya. Por Gracias. eso no se puede. María Ángel Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Y Rebeca Vázquez. Rebeca. Ok. Ya, entonces, y para ir cerrando la clase, más allá de los tipos de liderazgo que acabamos de ver recién, también hay una clasificación que tiene que ver con los tipos de generaciones, ¿no? Ya que imagino que ustedes han escuchado de la clasificación que se hace en torno a los baby boomers, la generación X, los millennials, etcétera, porque también, obviamente, más allá de que sean personas distintas, dado el contexto histórico en el que crecieron, se formaron, fueron al colegio, la tecnología también obviamente va cambiando la forma en que las personas van adoptando distintas conductas y entre eso el liderazgo también obviamente va cambiando. Entonces, les voy a mostrar ahora un documento que también voy a dejar en el aula que hace referencia a un estudio que se hizo precisamente en cómo... eh, cuáles son las características de las personas que actualmente ocupan cargos de liderazgo clasificados por distintos segmentos de edad, que hace precisamente esta segmentación por las distintas generaciones, partiendo por los más tradicionales, que son los anteriores al año 55, ¿ya? Que son como ya la generación que está de salida y que son las últimas personas que van quedando en el mercado laboral. Y la introducción de los millennials, que obviamente se van a dar cuenta el cambio entre una forma de liderar y otra, y que claramente tiene que ver, con, como les digo, con la generación, con el contexto en que estas personas se fueron formando, estudiaron, empezaron a trabajar, etcétera. Entonces, eso también es una variable importante que también va a ser en parte del trabajo, ¿ya? Porque obviamente dentro del caso que yo les voy a presentar, el tema de la generaciones, choques generacionales que se dan en las organizaciones, que pase, que es normal, digamos, porque hay personas frente al mismo proceso, por ejemplo, frente al mismo tarea, dependiendo de la generación, lo más probable es que tengan distintas formas de ver cómo hacer ese proceso o esa tarea, se generen conflictos también. Entonces, también es importante en el fondo tener alguna caracterización, por decirlo de alguna forma, de cómo cada generación asume cómo llevar a cabo su liderazgo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a revisar en esta última parte de la clase con los resultados de este estudio, ¿ya? Y como les digo, también lo voy a subir al aula porque me parece que no está. Lo voy a dejar en el aula inmediatamente después de terminar la clase. Ya, entonces, acá está. Acá hay algunas características de, en este caso, los managers, o managers en inglés significa los gerentes o los administradores, ¿ya? De la generación. Entonces, en primera instancia, como yo les decía ya, como los que van un poquito de salida son los tradicionalistas, que son las personas que nacieron antes del año 1955. Entonces, ya son personas que prácticamente ya están fuera del mercado y si queda alguno ya son poquitos, ¿ya? Ahora, como se supone que en Chile nos tenemos que jubilar a los 110 años, es probable que también hayan hartos de estas personas teniendo que trabajar todavía, como dijo la presidenta de la AFP hace una semana atrás, ¿ya? Pero, a ver, ¿cuáles son las características de estas personas que son de la generación más tradicionalista, ¿ya? Como son los que obviamente llevan más tiempo en el mercado laboral, son los que le ha tocado pasar por todos los tipos de transformaciones, ¿ya?
que claramente son personas que cuando empezaron a trabajar no había nada de tecnología, todo era con papel, por ejemplo, la área de recursos humanos en las empresas casi no existían, solamente se pagaban sueldos. Entonces, son personas que cuando ingresaron al mercado laboral era absolutamente distinto a cómo funciona ahora, por lo tanto, toda esta evolución, ¿ya? Supongamos que estas son personas que aproximadamente entraron al mercado laboral en el año 75 más o menos, 75-80, las cosas, la forma de hacer las cosas eran muy distintas, por lo tanto ellos han pasado toda su vida laboral en constante cambio, ¿ya? Pero igual vienen de alguna forma formados en los años 50, ¿ya? Claramente, como dice ahí, este hecho influye en que sus principales características son que la experiencia para ellos es súper importante. Y obviamente, pues son las personas que tienen mayor cantidad de experiencia y también se han tenido que ir adaptando mucho a los cambios, ¿ya? ¿Cómo se les percibe? Y eso es importante, que son básicamente las características que estoy marcando acá, ¿ya? Primero, cuando hablamos de corporativos, hablamos de esto que les comentaba yo, ¿ya? De que son personas que llevan mucho tiempo trabajando y que esa era la lógica de ese tiempo, en el fondo. Que a diferencia de ahora que uno busca que en general las personas se están cambiando en promedio cada 3 años de empresa. Antes no, pues eso se veía mal. Si una persona se cambiaba mucho de empresa era porque, no sé, era como que una persona muy cambiante y quizás no tenía un buen desempeño. Por lo tanto, se valoraba todo lo contrario. Se valoraba que la persona ojalá estuviese en una sola empresa porque se hablaba de que la persona tenía un buen desempeño. Por algo siempre se había mantenido ese trabajo. Por lo tanto, a eso se refiere con corporativo. Es decir, tenían una vida corporativa, trabajaban siempre en la misma empresa. Por lo tanto, también eran súper comprometidos. Esta generación se caracteriza por eso, eran como de ser súper comprometidos, se ponían la camiseta con la empresa, a pesar de que muchas veces la empresa no se comprometía con ellos mucho. O sea, si lo miramos en proyección desde ahora, quizás las condiciones laborales de aquellos tiempos eran súper malas, pero de alguna forma estas personas lograban motivarse, convencerse y comprometerse con su trabajo, ¿ya? Obviamente son experimentados y esto es súper importante, son orientados a los resultados, ¿ya? Que es la característica que está ahí, la cuarta característica. ¿Qué quiere decir esto? Si tienen algo que hacer, lo van a hacer y lo van a cumplir. Son tosugos en ese sentido, ¿ya? O sea, si tienen un objetivo, obviamente siempre se van a plantear poder cumplir ese objetivo. Y cada una de estas generaciones, también acá este estudio es súper interesante porque ahí dice DAFO, pero en realidad es un FODA, que se puede decir DAFO o FODA, ¿ya? Respecto de cuáles son las fortalezas y cuáles son algunos aspectos de mejoras que tienen la generación particularmente tradicional que estamos viendo en este caso, ¿ya? Como veíamos también en la lámina, una de las fortalezas es que son expertos en su empresa sector. ¿Por qué? Porque trabajan mucho tiempo en eso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya estas personas cuando llevan 20 años trabajando en una empresa son expertos en su empresa, en el rubro, en la industria, tenían esa característica. A diferencia de la gente, generalmente de los trabajadores un poco más millennials, más jóvenes, que van rotando en distintas empresas, en distintos rubros, por lo tanto no tienen esa capacidad de ser expertos en un rubro. ¿Por qué? Porque van trabajando en distintas partes. Como estas personas trabajaban siempre en el mismo lugar, son expertos, ¿ya? Son súper disciplinados y valores en su ADN. ¿Qué quiere decir esto cuando hablamos de ADN? En el fondo que son de la generación del orden, de la disciplina, que todo tenía que ser ordenado, estructurado, pelito cortito, corbata, etcétera. Entonces, tienen esa característica de la disciplina y el orden son como fundamentales, ¿ya? Y si algo no está ordenado, como que le incomoda un poco, ¿ya? Eh, Generalmente han crecido y han hecho crecer la organización, porque como llevaban tanto tiempo trabajando en la empresa fue creciendo en la medida que ellos también iban creciendo, ¿ya? Y hay algunas características generales como que son fieles y estables la organización, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son las oportunidades que ellos tienen en estos momentos y que son opciones de mejora? Ya convertirse en coaches o mentores, obviamente son las personas que tienen más experiencia, por lo tanto pueden asumir un rol de entrenador para las nuevas generaciones, ¿ya? Y aprovechar su capacidad de perspectiva. ¿A qué se refiere eso? Vienen de recorrer un camino laboral súper importante, por lo tanto tienen esa capacidad de mirar en perspectiva para atrás y reconocer sus errores, sus oportunidades de crecimiento, etcétera, ¿ya? Eso con los tradicionalistas. Pues están los baby boomers, que yo diría son la generación que actualmente son los que están en los cargos de liderazgo, que son las personas nacidas entre el 56 y el 70, por lo tanto
Ya son personas que tienen entre 50 y 65 años, que son ya las personas que están como en la última etapa de su vida laboral, pero precisamente son las personas que en base a su experiencia son las que actualmente yo creo que dirigen la mayoría de las organizaciones más importantes en el mundo, que son precisamente la generación Baby Boomer, ¿ya? ¿Cuáles son las características de ellos? Que como dice ahí, también son principalmente los que actualmente están liderando las organizaciones. Finalmente su perfil es que son expertos, también son muy parecidos a los anteriores, tienen algunas diferencias con relación a los tradicionalistas, pero en general son bastante parecidos. Entonces, generalmente son expertos, son súper estructurados, son rígidos, son cuadrados, les cuesta pensar fuera de la caja, como se dice, que están acostumbrados a hacer las cosas siempre de cierta manera y es difícil poder sacarle un poquito de eso. Entonces, por lo tanto, aquí por ejemplo, temas como la innovación, la creatividad, no son precisamente una de sus características, todo lo contrario, son más de mantener siempre el status quo. Y que de alguna forma cuando uno le presenta algún proyecto nuevo, una forma distinta de hacer las cosas, su reacción quizás no va a ser la mejor, ¿ya? Son controladores, ¿ya? No son de estos jefes laissez-faire que te dejan el espacio o estos democráticos, sino que básicamente son estas personas que siempre te van a estar controlando el horario, el plazo, que si te dan una fecha te van a estar controlando que tú envíes el trabajo en esa fecha, etcétera, ¿ya? Respetuosos, buenos trabajadores y lo que sí tienen una característica fundamental de esta generación es que son súper esforzados y trabajaron mucho. Estas son las personas que son capaces de trabajar, no sé, 60 horas a la semana y que priorizan eso, que también es una de las cosas que yo creo que tienen que mejorar. Y que yo lo vi cuando empecé a trabajar, porque yo no soy de esta generación, soy de la generación que viene después, pero básicamente eran mi jefe. Y yo que notaba en ellos que muchas veces sacrificaban familia, tiempo de descanso por la pega. Y trabajaban día sábado, el día domingo estaban trabajando y llamaban por teléfono. Entonces, eh, son de esa generación particularmente competitiva. ¿Ya? Y esa es una de las características que yo creo que define mejor a esta generación. Entonces, en esa competitividad, yo creo que mal entendida o sana, está este tema como de quién trabajamos ahora. ¿Ya? Entonces, generalmente estas personas llegan a la oficina a las 8 de la mañana y se van cerca de las 9 de la noche para la casa y el fin de semana no se desconectan, siguen trabajando, tienen como esas características que yo creo que ahora ya no es tan necesario tenerlas, ¿ya? Pero de alguna forma son los hijos del rigor, de esa competencia fuerte que hubo principalmente en los años 80, donde se generó mayor cantidad de competencia. Entonces, por lo tanto, estaba esta idea como que el que trabajaba más era mejor, que cumplía más horas y esta dedicación excesiva al trabajo. Yo creo que es la característica más importante que tiene esta generación. ¿Ya? ¿Cuáles son las fortalezas? Tienen el orgullo de pertenecer a una organización, como, al igual que los anteriores, tienen este tema del compromiso, son maduros y aquí tienen un tema súper importante. Ya aquí, por ejemplo, empieza a aparecer el tema de las redes de contacto. ¿A qué hace referencia a eso? A que es importante para ellos contar con una red de contacto importante en términos comerciales, en términos de soporte, etcétera. ¿No? Se caracterizan por eso, ¿ya? De que no son tan solitarios, sino que en el fondo siempre están construyendo redes, ¿ya? Con sus pares, con los mismos gerentes de otras empresas, en el fondo, para poder trabajar en equipo, ¿ya? ¿Y cuáles son las oportunidades? Bueno, obviamente están en un proceso de liderazgo ahora, porque generalmente por su edad son las personas que actualmente lideran la mayoría de las organizaciones y la oportunidad obviamente está en reconocer y que de alguna forma sepan canalizar ese liderazgo que actualmente tienen. Después están los Generación X, que son los que nacieron entre el 71 y el 81. Por lo tanto, son personas que tienen aproximadamente entre 40 y 50 años actualmente. Y como dice ahí, son una generación de puente, ¿ya? Porque de alguna forma vienen a unir a esta generación que veíamos recién, que son los baby boomers, con los millennials, con los nuevos. ¿Ya? ¿Cuáles son una de las características de esta generación? Que fuimos los que no nos criamos con la tecnología y con internet, pero que en la medida que nosotros fuimos empezando a trabajar nos tuvimos que ir adecuando y sumando
renovación digital. Por lo tanto, también se habla de esta generación como los inmigrantes digitales, porque originalmente no estábamos en un ambiente digital, pero tuvimos que migrar al ambiente digital y empezar obviamente a formarnos en cosas que quizás ustedes que son más jóvenes ya las conocían desde niños y nosotros no, pues, ¿ya? Entonces tenemos principalmente esa característica de que fuimos la generación intermedia, que nacimos sin internet, pero que terminamos obviamente todos trabajando con computador y con internet y nos tocó vivir ese proceso, ¿ya? Ahora, ese contexto también le da ciertas características a esta generación, ¿ya? Si se fijan ahí, son más humanos. Esa característica en los días anteriores no estaban, se fijan. No quiere decir que los anteriores no sean humanos, pero obviamente el reconocer un poco más a los trabajadores como personas son situaciones o formas de liderar que precisamente parten a partir de esta generación. ¿Ya? Son más productivos y otra característica son adaptativos, a diferencia de los demás que siempre se quedaban en un solo lugar trabajando. Esta generación ya empieza a moverse un poco más y empieza a darse cuenta que quizás en términos de crecimiento lo mejor es no trabajar siempre en la misma empresa y quizás estarse cambiando para tener distintas perspectivas, distintos aprendizajes, ¿ya? Y acá hay un concepto importante que lo diferencia con los demás, que dice, ahí lo voy a marcar, no, se marca todo, dice concienciados para conciliar. Si yo leo eso no entiendo nada. ¿Pero qué significa eso? Que tienen claro que debe haber una conciliación o un equiparamiento entre el tiempo de trabajo y el tiempo de la familia, que era lo que la generación anterior, los baby boomers, no tenían. Era 90% del trabajo para la pega y un 10% de trabajo para la familia. Ellos no, ellos tienen claro que el tiempo de trabajo tiene que tener un cierto equiparamiento con el tiempo en familia. Por lo tanto, ya no son esta generación que trabaja excesivamente todo el tiempo, sino que de alguna forma las mismas tecnologías hacen que puedan planificar mejor sus tiempos, por lo tanto ya no trabajan tanto, digamos, ¿no? como la generación antigua. Y otra característica que también está importante es que son colaborativos. Los anteriores, los baby boomers, eran competitivos, súper competitivos, porque se crearon en ese ambiente competitivo, de que en el fondo tenían que siempre competir para llegar a mejores cargos. Los de la que son la generación X, todo lo contrario, son colaborativos. Ellos no tienen ese concepto competitivo por quién se gana el mejor puesto, sino que en el fondo su lógica es trabajemos juntos porque a la medida que trabajamos en equipo vamos a ser mejores. Sí, claramente hay un cambio radical de paradigma con cómo veían el tipo de relaciones con sus pares los de la generación anterior, que los veían a veces hasta como un enemigo que tenían que competir y ganarle. No, acá esta generación cambia completamente eso y empieza a valorar un poco el trabajo en equipo. Por lo tanto, ya no es tan individualista esta visión, sino que también puede ser un poco más colectiva de trabajo en equipo, ¿ya? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen esta generación? Una de las principales es, como yo les decía, la capacidad de adaptación, porque nosotros no crecimos con tecnologías, con internet, con nada de eso, hacíamos las tareas con Icarito, no sé, y después tuvimos que adaptarnos a una generación, a un cambio totalmente de estar trabajando, por ejemplo, ahora haciendo teletrabajo. Entonces, la adaptabilidad de esta generación yo creo que es fundamental, esa de las características que tiene, ¿ya? No es estático, no está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, sino que básicamente por ha sido nuestra experiencia de vida, básicamente nos tenemos que ir adaptando a distintos contextos, ¿ya? Y algo fundamental también, mayor cualificación que la generación Baby Boomer, y eso básicamente se da también por un desarrollo social, ¿ya? Nosotros en este momento tenemos la posibilidad mucho más que estudiar que la que había en los años 60, 70, que muy pocas personas podían acceder a educación superior. Por lo tanto, también en este momento las personas que ocupan cargos de gerencia están mucho mejor calificadas que las personas que ocupan cargos de gerencia hace 30, 40 años atrás, que muchos de ellos, y sin descalificar, pero no tenían estudios formales, sino que siguen formando en la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque no existía esta capacidad de irse formando. Entonces, actualmente, claramente, en la medida que la sociedad de la información se ha ido mejorando y el acceso a la educación ha ido mejorando, también los actuales profesionales de esta generación tienen mucha mejor formación que las personas que antiguamente ocupaban los mismos cargos, ¿ya? Y por último, la generación Y, que son los posteriores a los millennials, que son las personas que yo diría que recién están entrando al mercado laboral, están recién entrando al mercado laboral porque estamos hablando de personas que tienen entre 30 y 40 años recién y son personas que hace poco salieron de la U y están haciendo sus primeros
están recién ingresando al mercado laboral. Entonces, básicamente ellos son los que están entrando, aún no se posicionan, aún no han logrado, digamos, abarcar a muchos cargos de importancia, porque obviamente son jóvenes, pero sí están haciendo algunos cambios bastante rápidos con respecto a cómo se tiene que generar la cultura y principalmente el liderazgo en el interior de la organización. Entonces, ¿cuáles son las características? Eh, Hay algunas que están ahí definidas, que son persistentes, son insistentes, generalmente no son de abandonar las ideas fáciles, como si era quizás más factible la generación anterior, que con uno o dos intentos fracasaban y quizás no querían seguir haciendo las cosas. En cambio, esta generación no, intenta hasta que lo puede hacer, ¿ya? Y importante, por ejemplo, acá señala que son individualistas y colaborativos. Se dan cuenta que los baby boomers eran individualistas, la generación X, que la anterior, eran los colaborativos, y los Y se mueven en un continuo. Cuando tienen que ser individualistas, son individualistas, cuando tienen que ser colaborativos, son colaborativos. Por lo tanto, se van moviendo en un continuo, no son estáticos, no son ni lo uno ni lo otro, sino que en el fondo tienen la capacidad de ser asertivos, identificar cuándo se tienen que priorizar por ello o cuando hay que priorizar trabajar en equipo. ¿Ya? Y ahí habla, por ejemplo, son estratégicos, tienen un ritmo frenético, es todo rápido. De diferencia de la primera generación que veíamos, que era de esa generación fiel a su empresa, esta generación generalmente está buscando las mejores compensaciones, por lo tanto, en la medida que quizás una empresa le ofrezca una mejor renta, aunque lleve un año trabajando, lo más probable es que se cambie y generalmente siempre va a estar buscando nuevas expectativas y nuevas formas de hacer las cosas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les presento esto? ¿Ya? Se fijan que vimos 4 generaciones, que son básicamente los 4 tipos de generaciones que actualmente confluyen en las organizaciones, ¿ya? Entre los que ya están saliendo y entre esta generación Y que está entrando, ¿ya? Si se fijan, obviamente es súper difícil poder congeniar con estas 4 generaciones porque en algunas formas de ver la vida son completamente opuestas, como lo vimos acá, ¿ya? Entonces, parte del próximo trabajo va a ser precisamente eso, cómo hacemos congeniar a distintos grupos de trabajo con distintos enfoques de liderazgo en una organización donde tienen que estar todos juntos y tienen que llegar a acuerdos, obviamente. Eso es súper complejo, pero básicamente va a ser lo que van a tener que hacer en el siguiente trabajo, ¿ya? Así que voy a subir estas 2 presentaciones que vimos ahora para que lo tengan como referencia. Y el trabajo en sí se lo voy a explicar en la clase del próximo viernes, ¿ya? Recuerden que el plazo para la segunda evaluación sumativa expira hoy día a las 23:59 y tienen que subirlo en el aula virtual, ¿ya? Eso, dudas, consultas, aportes. ¿Estamos ok? Perfecto. Entonces, recuerden la entrega de la segunda evaluación hoy y nos vemos el viernes donde les voy a explicar en detalle cómo se viene la tercera evaluación sumativa. ¿Ya? Que tengan un excelente resto de semana y nos vemos el día viernes.